Hola queridos amigos del huerto. Bueno, en este videito de hoy les voy a enseñar cómo trasplantar. En este caso vamos a trasplantar una menta, una hierbabuena y una albahaca que salieron de un esqueje, que muchos nos consultaron en el grupo de WhatsApp, que bueno, siempre germinan por semilla o tienden a realizar su esqueje, bueno, y siempre el trasplante de termina siendo una odisea porque se les muere. Bueno, cabe recordar que algo de las principales cosas que yo siempre les recuerdo es que la calidad del sustrato tiene que ser idónea igual a la cama de siembra o donde realizaron el esqueje. Entonces, en este caso, antes de cierto trasplantar y hacer ya sea en maceta o en suelo directo, tenemos que ver qué tipo de mezcla vamos a realizar. En ese caso, yo les voy a presentar algunos de los sustratos que nosotros trabajamos y que es como más idóneo. Bueno, como le iba diciendo, uno de los principales sustratos que nosotros tenemos, producimos, es el humo de lombriz, que si bien se dan cuenta al tener la textura, es un sustrato poroso que tiene como pequeñas pelotitas que son estiércol de lombriz y que procesan ciertos los residuos orgánicos que ellos comen y lo procesan en potencial nutricional 2 o 3 veces su valor inicial. ¿Ya? Entonces, como un sustrato más idóneo para plantas delicadas o para plantas en general. ¿Ya? Y bueno, tiende a revitalizar, bioestimular cierto cualquier tipo de sistema radicular. Entonces, eso es uno de los sustratos base que pueden utilizar. El otro complementario, en este caso, es el compost. Si lo pueden ver, tiene una textura distinta, es un poco más rocoso, es un poco más estructura, un poco más sólida, no tiene tanta porosidad, pero sí en nutrición también es bastante bueno. Por ejemplo, lo recomendamos como para frutales o cosas o raíces un poco más potentes, más fuertes que puedan romper cuando el suelo se entienda a compactar, que en el caso del compost se compacta más rápido. Por tanto, siempre lo recomendamos si van a utilizar compost sean en espacios más abiertos, ya no tanto en maceteros como por ejemplo si fuera una maceta de este tamaño. Pero sí se puede complementar perfectamente con el humo de lombriz, entonces ahí podemos hacer una segunda mezcla. Después, otra cosa que funciona muy bien, que está como muy de moda, es la fibra de coco, que la pueden ver allí. Bueno, esto está mezclado con perlita, ¿ya? Pero generalmente la fibra de coco técnicamente son eh, residuos de coco, ¿cierto? De las cascaritas. Y estas pasan por un proceso de ultrapicado, ¿cierto? Y quedan como bien mullidas y se utiliza mucho en lo que es cultivo sin suelo. De hecho, la fibra de coco no alimenta a la planta, no tiene un aporte nutricional ni siquiera importante, tiene cero, pero mejora mucho lo que es retención de humedad, por tanto optimiza lo que es el riego, ¿cierto? Retiene también bastantes nutrientes y mejora, como tiene estructura esponjosa, ¿cierto? Va a ser como un algodón. Entonces las raíces se pueden desarrollar muy bien y se complementa muy bien, por ejemplo, con estos tres de acá. Entonces, claro, si decimos que el compost tiende a endurecer un poco más el suelo, la fibra de coco lo complementa y el humus también ayuda a optimizar eso. Y ya podemos utilizar otras cosas complementarias, como por ejemplo la perlita, que son pedritas volcánicas pasadas por un proceso de frío y calor, que quedan como una especie como de piedra pómez, por así decirlo, y que al hacer contacto con el agua se expanden y ayudan en que el suelo, una, se airee, y dos, también que permite mejor circulación de agua, mejor oxigenación y por tanto mejor crecimiento radicular. El otro que le complementa muy bien es la vermiculita, que este sí es un proceso un poco más complejo, pero que son minerales, ¿ya? Que ayudan a nutrir, en este caso, y al mismo tiempo que la perlita, airear el suelo. Igual al hacer contacto con el agua, se tiende a expandir, se abre, pero a diferencia de la perlita que no aporta, no es como un material más como más inerte, no aporta mucho nutrición, sí en el caso de la vermiculita. ¿Ya? A nivel comercial siempre van a encontrar la vermiculita más cara o el doble de cara que la perlita. ¿Ya? Entonces si complementamos estos tres, ¿cierto? En situaciones, en complementos parecidos, podemos hacer una mezcla dependiendo de qué tipo de plantas, todas las plantas si tienen una regla general, en algunos casos son específicas, por ejemplo no es lo mismo nutrir una planta que voy a cultivar a que por ejemplo al extremo de una planta del desierto, una suculenta, una cactácea, ¿cierto? Entonces bueno, ahí tienen que ir variando los porcentajes, pero en regla general estos andarían muy bien. Y en eso nosotros tenemos un producto que se llama la tierra madre, que complementa estos porcentajes
casi en un porcentaje parejo, para que sea una tierra trasplante idónea para cualquier cultivo. Que por ejemplo que es esta de acá, ya que tenemos un nuevo formato, ahí nos demora un poquito en sacarlo, pero que ahí sí se puede ver, complementa muy bien los porcentajes en un 30-30-30 de humus, compost y fibra de coco, y hay el último un 10% de perlita y vermiculita. Como saben que todos nosotros siempre estamos reciclando residuos orgánicos y otras cosas, aquí, bueno, este formato es la nueva bolsa que debería estar en los puntos de venta, o cuando nosotros hagamos, si es que deciden comprar por la página, también le debería llegar así. Y aquí está el código que pueden escanear y ir directamente a nuestro grupo de WhatsApp, y ahí también podemos complementar si es que están teniendo alguna duda, alguna dificultad con sus plantas. Ahí entre el grupo todos podemos empezar a colaborar, ¿ya? Pero esa es como la mezcla idónea que tienen que tener más o menos en cuenta. Ya no sirve que ocupen cualquier tipo de tierra, porque es probable que en esa expedición vayan a fracasar y todo el proceso de siembra o que realizaron termine siendo un fracaso. Bueno, entonces dicho eso, pasamos al tema de el trasplante. Bueno, depende de la especie, si bien la parte nutricional es importante, la parte de textura de suelo también, no cabe olvidar que también el espacio o el tipo de diseño, si la vas a hacer más alta o más ancha, también tiene mucho que ver. Recuerden que todas las raíces no crecen igual, hay raíces que son pivotantes, o sea que tienen un crecimiento más profundo, y otras que son más ramificadas, o sea que no tienen tanto tamaño y profundidad, pero crecen más hacia los costados, ¿ya? Entonces eso también tenerlo mucho en cuenta. En este caso, bueno, como iba diciendo, siempre la parte nutricional es súper importante, pero también es importante en este caso la dimensión de la maceta. Hay raíces que se desarrollan mejor de forma en profundidad, u otras que se desarrollan mejor a los costados, ¿ya? Pero sin embargo, tener en cuenta al momento de diseñar dónde las vamos a tener, si no va a ser en suelo directo. En este caso vamos a trasplantar, bueno, esto que está aquí abajo es pura tierra madre, entonces vamos a proceder a rellenar la maceta. Recuerden que nunca se llena hasta arriba y tampoco planta la maceta en el vacío, siempre la trata de llegar como hasta la mitad más o menos, ¿ya? Como ya tenemos aquí la altura de más o menos de, en este caso la hierbabuena, entonces más o menos debería ser, calculo más o menos el porte, ¿cierto? Entonces ya por ahí, entonces claro, tendré que mejor quitarle un poco para que no quede tan alta, ¿cierto? Por ahí. Bueno, y ahora como la trasplante, ¿cierto? Algunos pueden cortar, ¿cierto? Con un cuchillo o una tijera y cae. O simplemente si tenemos mejor pulso, en este caso meto la mano entre medio del tallo para que no caiga y sostengo ahí. Y cae, queda justamente como enterita. Ahora, para que pase esto, si se dan cuenta, esto está humedecido, o sea, el suelo se compacta. Entonces hace que esto no se rompa. Si lo he trasplantado en seco, esto se rompe completo y queda todo un desorden. Entonces ahora tengo que tener cuidado de ponerla ahí. Bueno, ahí se me estuvo desarmando, pero por ahí quedó ya más o menos entero. Entonces yo con una manito pongo para que quede lo más derecha posible. Queda ahí y relleno. ¿Cierto? Y ahí queda ok. Y ahí queda la planta, y ahí ya va a empezar a poder desarrollarse de la mejor manera, ¿ya? Quedó perfecto. Ya, aquí yo puedo complementar a veces con echarle un poco de perlita, ¿cierto? Para que evite la erosión del suelo. Recordar que el sol o la misma agua va quebranjeando un poco el suelo, entonces yo puedo echarle un poco de perlita para oxigenar. Pero en este caso la tierra madre ya contaba con perlita en la parte de estructura de suelo, pero de todas maneras igual le puedo echar en la parte de arriba, ¿ya? Y ahí tienen su trasplante. Ahora vamos a proceder al trasplante de la planta de albahaca, que tiene una diferente estructura.
Entonces en esto aquí voy echando para la albahaca. Entonces voy calculando. Bueno, para los que saben, estas macetas son de 7 litros, ya que se llena más o menos con 3-4 kilos aproximados de tierra. Entonces lo mismo, calculo más o menos el tamaño del cepillón de tierra. Por ahí, sí, ahí está bien. Mismo procedimiento, pongo mi mano entre medio de la tierra y pongo ahí. Queda perfecto ahí y giro. Hasta que si se va a romper, que se rompa ahí en la parte baja. Y tiro la tierrita. Listo, y ahí queda. Podemos cambiar y le podemos echar un poco ahora de vermiculita. Y luego la esparzo. Y ahí queda. Ahora hay que echar agua, estar constantemente. Bueno, lo bueno de este sustrato es que pueden durar desde que se trasplantó solamente con la tierra 60 días sin abonar, ya deberían crecer súper bien. Y ya pasado 60 días, ya por un tema de agua, por un tema de humedad, por un tema de calor, ¿cierto? Los nutrientes se van perdiendo. Entonces ya recomiendo ir abonando, pero pueden abonar de 300 a 500 gramos por planta y eso cada 30 60 días más o menos. Bueno, cada 30 días es lo ideal, pero acá ya si son un poco descuidados cada 60. No pueden entender que si una planta empieza a perder su estado de crecimiento, más o menos ya 6 meses sin abonar, obviamente la planta empieza como a amarillarse, la hoja a decaerse, el suelo se empieza a endurecer, entonces esas cosas tienen que tener ojo. Pero más o menos ya con eso pueden ver que los trasplantes no son tan difíciles, que pudieron ver que hay mezclas de sustrato y las estructuras y para qué cosa exige cada función. Importante, bueno, la calidad del sustrato, la preparación y el tamaño del desarrollo de la planta. Como estas plantas se desarrollan, tienen una raíz, bueno, la maceta igual tiene una raíz profunda, pero en todo caso la maceta está como acorde entre ancho y alto, entonces no hay problema en su desarrollo. De hecho, las plantas que están más adultas se han desarrollado bastante bien. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y eso, y van a programar el tema de los abonos, que eso no se tiene que olvidar. Bueno, y la clave siempre es como trasplantarla, no se rompa la raíz, que no estén en pleno sol y que por lo menos los primeros días estén en semisombra. Ya cuando veo que la planta efectivamente pasaron 2 días y se adaptó muy bien, entonces ya no tengo problema y ya la puedo dejar en sol directo o semisombra. ¿Ya? Eso depende más o menos de en qué lugar estén, cuántas horas luz reciben. Recordar que en verano hace mucha calor, entonces a lo mejor ahí dejarla en semisombra, en invierno a lo mejor no hace tantas horas luz, entonces puedo dejarla más en el exterior. ¿Ya? Pero eso, si tienen alguna duda, consulta, la pueden dejar en los comentarios, o si no, nos escriben en el grupo de WhatsApp para ver si les gustó o si qué otro requerimiento o conocimiento necesitan para poder ir avanzando en sus proyectos de huerto. Ya saben, suscríbanse al canal y eso, y espero que todos sus proyectos huerto ecológico les esté yendo lo que va del año y lo que queda bastante bien. Estamos viendo otros tips, así que eso, que les vaya bien.